¿Te ha pasado alguna vez cuando estás triste que te dan muchas ganas de comer? ¿O si tienes pena, piensas en comer un chocolate o tomar un helado? ¿Estar muy feliz o motivado te ha hecho celebrar en torno a la comida? ¿Se han fijado que en nuestra cultura somos buenos para expresar cariño a través de la comida? En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre la relación que existe entre la alimentación y las emociones. Vamos a discutir ciertas estrategias para regular o hacer que esa relación sea un poco más saludable. Me acompañan Andrea Herrera, psicóloga, magíster en Ciencias de la Salud y profesora del área de Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Odontología. Además, es profesora del curso Hábitos Saludables para Estudiantes Universitarios. También me acompaña Matías Ríos, psicólogo especialista en el tratamiento de pacientes con obesidad. Matías es también profesor de Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Odontología y del curso de Hábitos Saludables para Estudiantes Universitarios. Soy Begoña Ruiz y esto es Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad. Bienvenidos a Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde exploramos juntos el camino hacia el bienestar y descubrimos prácticas saludables que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Bueno, entonces la primera pregunta que quiero hacerle a Matías es, ¿qué podemos reconocer como barreras para una buena alimentación? Ya, por ejemplo, una de las barreras que uno puede identificar es como la falta de tiempo. No, no sé si te has dado cuenta, Bego, que uno siempre tiene poco tiempo para cocinar, tiene poco tiempo para hacer ejercicio, poco tiempo para disfrutar al aire libre. Entonces, siento que esa, por ejemplo, puede ser una barrera, el tema del tiempo, el Claro. tema del estar muy acelerado, haciendo muchas cosas constantemente. Entonces, uno no se da el tiempo no solamente para poder tener hábitos saludables, específicamente hábitos de alimentación, sino también poco tiempo para disfrutar la comida. Uno no disfruta tanto el momento del comer. Entonces, siento que hay una barrera. Y hoy también como queremos en el fondo aprovechar más ese tiempo, entonces mientras menos me demore en preparar un plato saludable, es mejor, porque puedo optimizar el tiempo en otras cosas. Entonces ahí la calidad quizás de lo que nos comemos va un poco disminuyendo. Claro, ¿cierto? Está el tema de los alimentos ultraprocesados. Eso también tiene como ese Sí, tema muy de relleno, ¿cierto? yo creo que también la comida saludable requiere una planificación, que eso le juega muy en contra a la comida rápida, que entonces tú tienes que tener las verduras o las legumbres y tienes que pensar que entonces quieres comer sano y a veces no tienes las cosas y no las preparó, se te echaron a perder, las terminas botando, entonces es mucho Pero más. después pasa que después de haber planificado, obviamente, teniendo un calendario para la semana, por ejemplo, es menor el tiempo que uno consume en el día a día en pensar, en ir a comprar nuevamente. Entonces, al final es como gastar un poco de tiempo planificando para poder después ocupar ese tiempo de mejor manera o más Sí, eficientemente. de todas maneras. Y no sé si podríamos hablar un poco de lo que es este comer emocional, o en inglés emotional eating, que está tan en boga y, ¿cierto? Mm. A qué nos referimos cuando hablamos de esto? A ver, el comer emocional tiene que ver con regular de una u otra forma las emociones a través de la comida. Y yo creo que esto está muy ligado un poco con el tema del tiempo. Para poder regular las emociones, uno necesita tiempo. Si yo tengo rabia, necesito el tiempo para poder gestionar la rabia, la alegría también, que no son emociones ligadas como a la tristeza, la rabia, sino también cosas alegres. Entonces, uno necesita tiempo para gestionar esas emociones. Al no existir tiempo, uno utiliza la comida para poder regular Ujú. algunas emociones de ese tipo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que además del tiempo, no, la mayoría no sabemos regular nuestras emociones. O sea, ya identificar las emociones es algo Una complejo, tarea. es Claro. difícil. Entonces yo creo que es la herramienta que uno más tiene a la mano para adormecer, que un poco sería adormecer lo que me está pasando. Entonces, si no me enseñaron a regular la pena o la rabia, etcétera, difícilmente lo voy a poder hacer sola. Entonces es más fácil comer. O sea, Pero está mal que asociemos, por ejemplo, un momento de alegría con el querer celebrar o querer decir, yo me premio por algo, Mm. me voy a comprar un chocolate, un pastel, voy a tener un momento, no sé, de agrado en relación a la comida. ¿Es algo que debemos dejar de hacer o cómo lo ven ustedes? O desde la Mm. psicología, ¿cómo se ve? Eso estábamos hablando con la Andrea antes del programa, que en verdad hay como
una visión muy como latinoamericana asociada al tema del comer. El comer es para juntarse, para disfrutar, y quizá no es que sea malo, el tema es que se perpetúe, ¿no es cierto? Que se genere constantemente esta forma de regular emocionalmente alguna situación a través de la comida, ¿no es cierto? Que uno disfrute y que, no sé, se premie a través de la comida, no creo que sea malo. En la medida de que primero uno tenga control, en la medida de que uno sepa que tiene otros recursos para poder regular ese tipo de emociones y que efectivamente le implemente en otros momentos más allá de solamente el uso de la comida. Claro, que no sea como el único recurso que tenemos, el Sí, po. recurrir a la comida en un momento de alegría, euforia o de tristeza o de rabia, ¿cierto? Sí, po. Ahora, perdona, lo interesante tiene que ver con que al final siento yo que está muy ligado el tema de la comida en las emociones desde el comer más de la cuenta o desde el dejar de comer. Porque, por ejemplo, hay muchos pacientes que indican que cuando uno tiene pena, hay pacientes que comen mucho o hay pacientes que Que dejan de dejan de comer, comer. ¿no es Claro, cierto? sí. Y eso también genera una desregulación en términos alimentarios, porque podía estar en un ayuno sin comer durante 8 o 9 horas, ¿y qué es lo que pasa después? Empieza a haber luego después los pacientes tienden a comer mucho más de la cuenta. Los atracones, Claro, sí, entonces ahí ya existe una desregulación. Entonces no hablamos solamente del comer más de la cuenta, sino también el saltarnos comida o dejar de comer. claro. Y en ese sentido, el estrés, ¿tiene algún rol que jugar, algún papel aquí en todo este comer emocional? ¿Mm? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que si uno reflexiona en uno, ¿quién no ha recurrido a comerse un chocolate, por ejemplo, unas galletas cuando uno está estresado? Creo que disminuye la conciencia de lo que uno está comiendo. Uno se pone más ansioso, prefiere o busca comida más dulce o más calórica para disminuir este estrés. Y como que a uno no le dan ganas de comerse una lechuga cuando Claro. está estresado, por Pero en cierto ejemplo. sentido se genera como una situación de consuelo emocional, pero Mm. también fisiológico cuando uno come algo que lo tiene asociado como con alguna emoción positiva. ¿Ocurre eso también? Sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que hay un estudio súper interesante que tiene que ver con el nivel de estrés, está muy asociado al tema del consumo de chocolate y cuánto dura el chocolate en torno a lo que es el proceso del foco de la atención en una situación, donde, por ejemplo, era una investigación donde generaban estrés en el grupo Ujú. experimental, llamémoslo así, y después pasaban un chocolate. Ese chocolate uno lo consumía y la disminución, por ejemplo, de las señales receptoras asociadas a lo que es los temas cognitivos, disminuía de manera importante, pero duraba simplemente 2 minutos. Después de 2 minutos, volvía a aumentar el nivel de carga cognitiva y la persona tenía que volver a consumir otro chocolate. Entonces, al final, está como bien asociado el tema del cuánto influyen en este tipo de desconexiones cognitivas o neurocognitivas asociadas a lo que es el consumo de alimentos. O sea, es como un fenómeno de recompensa, pero que es muy corto y que después en el fondo se genera como un Sí, efecto rebote y uno quisiera como la droga. comer más, claro. Generalmente existe como harta asociación que al final las superficies dentro del cerebro que están conectadas a el consumo de droga y la disminución y la abstinencia tienen directa relación con las mismas señales que se van activando cuando uno consume azúcar. ¿Y el mindfulness, qué papel juega en todo esto? Si hablamos del comer emocional, el estrés, El tiene tiempo el también. tiempo, o sea, si tratamos de meter todas estas variables en la juguera, ¿hay algo que pueda aportarnos? Sí, absolutamente. Bueno, relacionado con esto que decíamos, que el comer emocional finalmente es este refuerzo positivo o esta sensación como de placer que es muy breve, en el fondo, pero uno lo que está haciendo es aplacando o escondiendo o tratando de manejar otras cosas que nos molestan, que nos hacen ruido y que no tenemos claridad de qué es. Entonces el mindfulness un poco nos ayuda a esto, a decir, a ver, primero, ¿qué tengo? ¿Qué me está pasando? ¿Tengo hambre? No tengo, partiendo por tengo hambre, no Escucharse tengo a uno hambre. mismo, claro. Que si uno se pregunta, son pocas las horas del día en que uno realmente tiene Tiene hambre. hambre, claro. Muchas veces uno come de aburrido o de estresado o de ansioso y no necesariamente de hambre, o a veces uno tiene sed y no tiene hambre. O sea, Exacto. entonces, yo creo que parte de ahí el mindfulness, como, ¿qué estoy sintiendo? Conexión con mi cuerpo, Mm. ¿es hambre o no es hambre? ¿Es aburrimiento o es sed? ¿Sí?
Y después esto de ser consciente de lo que estoy comiendo, no comer viendo la tele o en el computador. Eso es clave, ¿eh? Mm. Porque hoy en día como que el momento de relajo es siempre frente a la pantalla, en el Con el poco tiempo celular. que hay, o con el celular, y en el fondo ahí es aprovechando al máximo, comiendo y mirando, y como que ninguna conciencia sobre lo que estoy haciendo. Mm. Mm. ¿Cuán importante es que enseñemos a los niños, a los adolescentes, este tema del mindfulness para la alimentación? Mm. Bueno, hemos conversado de cosas muy interesantes y ahora les voy a invitar a una pequeña pausa y luego volvemos con este capítulo. Estás escuchando Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde hablamos de bienestar y de prácticas saludables. ¿Quieres saber más de este podcast? Puedes seguirnos en Instagram, podcast.hst. Ahí puedes encontrar tareas para mejorar tus prácticas saludables o escuchar capítulos ya emitidos. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.uchile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos. Bien, ahora quiero preguntarle a Matías si podemos conversar un poquito sobre el mindful eating. Mm. ¿A qué El, se sí, refiere? el mindful eating tiene que ver un poco con el comer de manera consciente. Lo que hablaba en algún momento la Andrea, existe como muy poca conciencia de lo que es lo que comemos. No nos damos cuenta, por ejemplo, o sea, nos damos cuenta del sabor, pero no nos damos cuenta del color, de la forma del alimento, La textura. la textura, por ejemplo. Entonces uno llega y simplemente traga. Entonces, una de las estrategias que uno habla para poder ocupar, perdón, el tema del mindfulness en el tema alimentario, tiene que ver con el darnos un espacio que sea íntimo, que sea propio, que sea personal, donde uno pueda disfrutar de la comida y no solamente disfrutarla, sino es más bien tomar conciencia de qué es lo que estamos comiendo, cuál es el sabor, el color, la textura. Y eso resulta de verdad muy interesante. Sí, ligando con el tiempo que hablamos antes, Claro, ¿cierto? y en ese sentido se recomienda, por ejemplo, que sea siempre en un mismo lugar o tener un espacio adecuado para eso, Sí. o eso no afecta tanto. O sea, es recomendable de que, por ejemplo, cuando uno consume un alimento, lo haga ojalá en un lugar que sea para poder comer. Ujú. Por ejemplo, pasó en el tema de la pandemia, de que había muchas personas que comían en la cama, por ejemplo. Entonces, generalmente uno busca de que la cama sea un espacio para descansar, Descansar, claro. pero no descansar y comer. O lo mismo, quizás algunos alumnos nos están escuchando que también hay personas que descansan y también estudian Entonces, al final existe una contaminación de los contextos. Claro. Por eso es tan recomendable que cuando uno ingiere un alimento, Ujú. que ese alimento, por ejemplo, el almuerzo, la cena, el desayuno, se coma en el comedor. Mm, Porque cuando uno se sienta en el comedor, voy a tener la intención de querer comer. claro. Entonces, Pararse en la comida, porque a veces uno no sé, si te vas a comer un yogur con cereal, la gente que agarra el yogur o va picoteando el cereal desde la caja, O hay veces que distinto es que uno se sirva el yogur con cereal y se siente en la mesa claro, a comer el yogur. que el comer sea una y experiencia. en las mañanas hay veces que uno, o sea, agarra café, desayuno y caminando, ¿cierto? Claro. Como que traga. Y eso Entonces, influye mucho en el tema del comer muy rápido, ¿no es cierto? sí, Y el tema del mindfulness, por eso intenta como darse un espacio para eso. de todas maneras. Mm. Ahora, Andrea, quería preguntarte, ¿qué otras técnicas conoces que podamos utilizar para tratar de hacer más saludable esta relación con el tema de la comida? ¿Cómo podríamos intervenir con algunas estrategias simples? Bueno, lo primero, como decía Matías, es que ojalá uno coma en un lugar que esté destinado para comer y sin ver televisión, ojalá sin el celular, porque es lo mismo que estar viendo la Claro. tele, para que uno pueda tener conciencia de lo que está comiendo y en el fondo también comer un poco más lento. Mm, Tu cerebro necesita 25 minutos para activar la señal de saciedad, entonces si tú comes en 5 minutos, vas a seguir teniendo hambre, entre ujú, comillas, y vas a seguir comiendo. Entonces para eso se recomienda... em, por ejemplo, si uno puede partir por la ensalada, sería muy ideal partir por una ensalada y después o comer todo junto, pero lento, ujú, dejar los cubiertos en la mesa en cada bocado. eh, o no sé si te has dado cuenta cuando uno de repente come con algún amigo y conversa, ujú. uno se siente mucho más saciado al final de la junta, en el fondo, porque hubo
conversación, hubo un comer más pausado. Claro. Y he escuchado que también sirve parcializar el plato, por ejemplo, dividirlo y comer, no sé, demorarse, por ejemplo, creo que son 10 minutos en el primer tercio, después lo mismo. Podría ser Claro, una también, estrategia, también. Ahí lográis eso como 10 minutos por tercio, claro. ¿cierto? Entonces, como la saciedad se demora como 30 minutos, Ujú. podría ser una súper buena estrategia. Ahora, estrategias más innovadoras, hay algunos cubiertos que tienen, Claro, te ponen luces, en el claro, fondo te indica cuándo es tu próximo bocado para no comer tan rápido. ya, Sí. perfecto. Mm. Y del punto de vista de, no sé, Matías, como Mm. del manejo de las emociones, Ya. y esa parte que hablábamos en el primer bloque, el regular esas Mm. emociones, la pena, la rabia, la frustración, ¿qué estrategias podríamos utilizar como para no tener que llegar a este comer emocional? Sí, mira, generalmente si uno le empieza a dar vuelta por qué uno come cuando tiene alguna emoción, uno come porque es rápido, fácil y placentero. Son esas tres las características fundamentales que en muchas ocasiones una persona utiliza para regular la emoción a través de la comida, ¿ya? Entonces lo recomendable es empezar a pensar en lo que uno llama conducta alternativa. Las conductas alternativas son estrategias que la idea es que tengan las mismas condiciones que el comer, que sean conductas fáciles, rápidas y placenteras. Y cuando tú tienes una emoción en particular, en vez de gestionarla a través del comer, la gestiona a través de esta conducta. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que uno piense en de 3 a 6 conductas alternativas que tengan esas condiciones y lo ideal es que esas conductas ya estén pensadas previamente. ¿Por qué? Porque si uno lleva mucho tiempo regulando la emoción a través de la comida, Ujú, no se te va a ocurrir de un momento para otro utilizar la estrategia. ujú. Entonces, a ver, haciendo ejemplos muy concretos. Sí, eso te iba a Sí, preguntar, un sí. ejemplo concreto, porque... Candy Crush, por ejemplo, ¿te Ujú. acordáis de ese juego que es como Sí, de... del Ya, celular. sí, por ejemplo. Esa conducta puede ser muy fácil, muy rápida y para ti puede ser placentera. Entonces, cuando uno tenga alguna emoción como estar muy estresada, el realizar ese tipo de conducta o acción te permite focalizar la atención en otra cosa. ¿Por qué? Porque si tú estás siguiendo horarios de alimentación regulares, hambre no debieras tener. Claro. Y eso es un punto importante. Si uno tiene hambre, no hay ninguna otra forma de poder manejar esa situación más que comer. Mm, Pero si uno tiene regulado el hambre, claro. el tema más del comer emocional, uno utiliza ese tipo de estrategia. Entonces, en la página web Ujú, que tenemos del podcast, subimos ujú. un registro de hábitos de alimentación, donde en el capítulo pasado hablamos de que tenían que simplemente identificar cuáles son los patrones. Ahora lo que nosotros estamos buscando en esta nueva tarea, perdón, es que ellos puedan identificar qué conductas podrían implementar cuando tienen alguna de esas emociones que pusimos previamente en el registro. Entonces, Ujú. cuando se metan en la página web, van a poder ver como la actualización de esa tarea para poder manejar el tema del comer emocional. Perfecto, súper. Muy bien. Bueno, les quería agradecer su participación en el capítulo de hoy y dejarlos invitados para nuestro próximo capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Compártelo, difúndelo. Síguenos en redes sociales en podcast.hst. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.chile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos y prácticas saludables.